Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado de Libros secretos de un seductor de David Delbaz. Nos enseña cómo superar miedos, entender las dinámicas sociales y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. El libro está dividido en 8 capítulos que representan un viaje transformador. Vamos a desglosarlos uno por uno para que puedas aplicar sus enseñanzas a tu vida. Introducción. El inicio del camino. El autor comienza narrando su experiencia como alguien lleno de inseguridades, miedos y frustraciones en sus relaciones. Explica cómo la falta de confianza lo mantenía atrapado, incapaz de actuar. Aquí nos plantea la gran pregunta que guía todo el libro: ¿ligo cuando quiero o cuando puedo? Este es el punto de partida para reflexionar sobre el control que tienes en tus interacciones y relaciones personales. Capítulo 1. Diario de un seductor. En este capítulo, el autor relata sus primeros intentos de socializar y seducir. Nos lleva a eventos donde, pese a su entusiasmo inicial, fracasó por su inexperiencia. Por ejemplo, su primera noche en una discoteca sin el respaldo del alcohol fue un desastre. No sabía cómo comportarse y se paralizó frente a un grupo de chicas. Sin embargo, aprendió que estos fracasos eran esenciales para mejorar. Este capítulo resalta la importancia de enfrentarse al rechazo como parte del proceso de aprendizaje. Capítulo 2. Primeros pasos. Aquí, el autor toma un enfoque más práctico. Comienza a estudiar la seducción como una habilidad que puede aprenderse, investigando métodos, leyendo libros y participando en foros de discusión. Sin embargo, al principio enfrentó desilusiones. Sus expectativas eran altas, pero los resultados tardaban en llegar. Una de las primeras lecciones que aprendió fue que la seducción no es solo técnica, sino un cambio de mentalidad, dejar de depender de la suerte y tomar el control de las interacciones. Capítulo 3. Psicología femenina. Este capítulo explora qué quieren realmente las mujeres y cómo perciben a los hombres. El autor desmonta la idea del chico bueno, ese hombre que intenta agradar a toda costa pero que termina siendo ignorado. Introduce la metáfora del gato y el cordel. Para atraer a alguien, debes equilibrar interés y misterio. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que proyectan valor y confianza, no por quienes buscan aprobación constantemente. El capítulo enfatiza la importancia de entender las dinámicas biológicas y emocionales detrás de la atracción. Capítulo 4. La práctica hace al maestro. En este punto, el autor empieza a poner en práctica lo que ha aprendido. Relata experiencias en la calle, trenes y discotecas, donde comienza a interactuar con mujeres. Aunque sigue cometiendo errores, como perder oportunidades por miedo al rechazo, nota pequeños avances. Por ejemplo, logra captar la atención de mujeres con su lenguaje corporal y comienza a superar sus bloqueos. La clave aquí es que la práctica constante es el único camino hacia la mejora. Capítulo 5. El nacimiento de un seductor. Inspirado por sus progresos, el autor decide crear un diario personal y su propia página web para documentar su evolución. Este ejercicio no solo lo ayuda a reflexionar, sino que le permite identificar patrones de comportamiento y aprender de sus errores. Además, se introduce el concepto de ser el premio, dejar de perseguir a los demás y, en cambio, trabajar para que ellos te busquen a ti. Esto se logra al desarrollar una personalidad segura y magnética. Capítulo 6. Superando las barreras mentales. Aquí, el autor se centra en los bloqueos internos que enfrentan la mayoría de los hombres: el miedo al rechazo, las inseguridades y los prejuicios. Describe cómo estos obstáculos son autoimpuestos y pueden superarse con persistencia y autoconciencia. Relata una experiencia clave en un tren, donde una chica mostró interés en él, pero su miedo lo paralizó, impidiéndole actuar. Este evento lo motivó a trabajar más en su confianza y a no dejar que sus miedos lo dominen. Capítulo 7. Las claves de la seducción efectiva. Este capítulo es una guía práctica con consejos concretos. Algunos de los más destacados son: 1. Usa el lenguaje corporal. La postura, el contacto visual y una sonrisa genuina pueden hacer una gran diferencia. 2. Comunica interés de forma sutil. En lugar de halagos obvios,
Usa comentarios únicos que destaquen algo especial de la otra persona. 3. Sé auténtico. La confianza no viene de fingir ser alguien que no eres, sino de aceptarte plenamente. El autor también enfatiza la importancia de establecer límites y no aceptar un rol de inferioridad en ninguna relación. Capítulo 8. Una nueva vida. En el capítulo final, el autor reflexiona sobre su transformación. Reconoce que, aunque comenzó este viaje buscando mejorar sus relaciones amorosas, los cambios impactaron todas las áreas de su vida, su autoestima, su círculo social e incluso su carrera profesional. Concluye que la verdadera seducción no se trata de manipular a los demás, sino de trabajar en uno mismo para proyectar confianza y valor genuino. Este capítulo es un llamado a la acción para quienes buscan cambiar, recordándonos que todo comienza con un paso hacia lo desconocido. Conclusión y reflexión final. Secretos de un seductor es más que un manual de seducción, es una guía de autodescubrimiento y superación personal. Nos enseña que las herramientas para mejorar nuestras relaciones están en nuestras manos, pero requieren compromiso, paciencia y mucha práctica. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Sistema de Seducción Subliminal. El libro presenta una promesa atrevida: usar ciencia y psicología para atraer mujeres al aprender a desencadenar emociones específicas en ellas. Aquí, el autor plantea que, con el entrenamiento adecuado, cualquier hombre, independientemente de su apariencia o condición física, puede desarrollar esta habilidad de atracción. Parte 1. El funcionamiento de la mente humana. Esta sección explica cómo el cerebro controla nuestras emociones y percepciones, y cómo los pensamientos automáticos nos pueden sabotear sin que lo notemos. 1. El cerebro humano y los 5 sentidos. El cerebro filtra información constantemente, procesando millones de datos por segundo y limitando nuestra percepción consciente a solo una pequeña fracción. Aquí se introduce el concepto de que todos vivimos en una realidad subjetiva, creada por nuestras experiencias y creencias pasadas. Esto influye en nuestra percepción de lo que consideramos atractivo o amenazante, y explica por qué algunos hombres se sienten ansiosos o inseguros al interactuar con mujeres. 2. El poder de la mente subconsciente. El subconsciente se basa en experiencias previas para decidir cómo reaccionamos en cada situación. Por ejemplo, si en el pasado un hombre fue rechazado, su subconsciente puede recordarle este dolor y hacer que sienta inseguridad en situaciones similares. Este apartado destaca cómo las creencias negativas son el resultado de condicionamientos pasados y pueden ser transformadas para que trabajen a favor de la confianza. 3. La red de asociación. Este concepto describe cómo nuestro cerebro conecta experiencias y emociones pasadas para darnos una guía rápida de cómo actuar en el presente. Por ejemplo, si alguien fue rechazado en su juventud, puede desarrollar un temor al rechazo y asociar acercarse a una mujer con vergüenza o dolor. Para superar estos miedos, el libro propone reentrenar esta red de asociaciones mediante la exposición a experiencias positivas y la reinterpretación de experiencias negativas. 4. El conflicto del valor. Aquí se aborda el tema de cómo muchos hombres ven a las mujeres atractivas como seres de alto valor, lo que puede hacer que se sientan inferiores. La solución propuesta es entrenarse para ver a las mujeres como iguales en valor, lo que facilita abordar a una mujer sin miedo al rechazo. Parte 2. Autoestima y confianza. Esta parte del libro explica cómo desarrollar una confianza sólida, algo que es crucial para la atracción. Introduce un sistema de escalera de autoestima que ayuda a los hombres a subir escalones de confianza. 1. La escalera de la autoestima y la confianza. El autor presenta una escalera en la que el nivel más bajo representa una autoestima y confianza bajas, mientras que la cima representa una autoconfianza elevada. Los hombres que están en el nivel bajo tienden a evitar el contacto visual, muestran ansiedad al hablar con mujeres y suelen conformarse para evitar conflictos. Subir la escalera significa aprender a ver el rechazo como algo sin importancia y desarrollar una mentalidad que no dependa de la validación externa. 2. Lenguaje corporal. Uno de los puntos más prácticos del libro es cómo mejorar el lenguaje corporal para transmitir confianza. Aquí se explica que el lenguaje corporal es un 80% de lo que hace que alguien resulte atractivo. Se detallan aspectos como la postura, pararse derecho, con hombros hacia atrás, la mirada, mantener el contacto visual, la sonrisa, una señal de seguridad en uno mismo,
y la forma de caminar, dar pasos amplios y seguros. La recomendación es practicar y observar los cambios en cómo los demás reaccionan. 3. Subiendo la escalera. Este es un método paso a paso para aumentar la confianza. A través de ejercicios y prácticas que retan al lector a salir de su zona de confort, el autor enseña cómo enfrentar y superar los miedos a hablar con mujeres. Ejemplos de ejercicios incluyen practicar conversaciones en espacios públicos y aprender a aceptar el rechazo como una parte normal del proceso. Parte 3. La psicología de la seducción. En esta sección, el libro se sumerge en el arte de la seducción, mostrando cómo hacer que una mujer se sienta emocionalmente conectada. 1. Comienzos de la seducción y creando atracción subconsciente. El autor describe cómo iniciar conversaciones de manera casual y amistosa. Habla de los temas de conversación más efectivos y cómo mantener la atención de una mujer. Para profundizar en la atracción, se sugieren técnicas que enfatizan la inteligencia, el humor y la confianza. Aquí se subraya que los comportamientos dominantes y seguros son percibidos como atractivos. 2. Las 3 reglas de las conversaciones. El autor ofrece reglas básicas de comunicación para que las interacciones sean interesantes y atractivas. Por ejemplo, se recomienda no hablar solo de uno mismo, mostrar curiosidad y hacer preguntas. El libro también ofrece consejos sobre cómo interpretar las señales de interés de una mujer. 3. Cómo manejar el rechazo y la perseverancia. Se hace énfasis en la importancia de aceptar el rechazo sin tomarlo de manera personal. Esto permite no depender de la validación externa, manteniendo la confianza sin importar el resultado de la interacción. Parte 4. Técnicas de atracción avanzadas. Esta sección final ofrece consejos sobre cómo llevar la atracción al siguiente nivel y mantener el interés de una mujer. 1. Humor e inteligencia. La combinación de humor e inteligencia puede hacer que una interacción sea más memorable. Se recomiendan ciertos tipos de humor que denotan confianza, y se destaca la importancia de evitar bromas que disminuyan la autoestima del otro. 2. La maestría en el lenguaje corporal y la seducción sutil. El autor insiste en que no es necesario ser físicamente atractivo para ser un seductor. Se brindan consejos sobre cómo usar el tacto de manera sutil para crear una conexión emocional y cómo utilizar el lenguaje corporal para comunicar el interés de forma no verbal. 3. Ser un reto. Aquí se enseña a mantener cierto misterio y no ser completamente predecible para que la otra persona siga interesada. Se sugiere no revelar todas las intenciones y mantener la intriga. Conclusión y reflexión final. El autor cierra con la idea de que este proceso de aprendizaje es una forma de mejorar no solo la vida amorosa, sino también la autoestima y la percepción de uno mismo en general. Una vez que se domina la confianza, se tienen las herramientas para cambiar cómo se enfrentan muchas situaciones sociales, haciéndose más capaces de interactuar con mujeres sin sentir inseguridad o miedo. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La comunidad de seducción es una mierda de Logun. Nos invita a explorar una visión revolucionaria y polémica sobre la comunidad de la seducción. A través de sus páginas, Logun expone cómo los métodos y las técnicas superficiales que promueven los gurús de la seducción no solo son ineficaces, sino que también terminan dañando la autoestima y autenticidad de quienes los siguen. Este libro cuestiona el enfoque tradicional, planteando que el verdadero atractivo surge de una profunda aceptación personal y una conexión genuina con uno mismo. Con un enfoque crudo y directo, Logun nos reta a abandonar las máscaras y vivir de acuerdo con nuestros propios valores, mostrando cómo este cambio interno es la clave para atraer relaciones auténticas y satisfactorias. Este es un libro para quienes están listos para dejar atrás los trucos y empezar un viaje de crecimiento real. 1. Agradecimientos. Logun comienza el libro agradeciendo a los pioneros de la comunidad de seducción, a los neurocientíficos y a los maestros espirituales que han explorado la naturaleza humana. Este capítulo destaca que muchas de las ideas sobre el desarrollo personal han existido desde hace siglos, y se nos recuerda que la verdadera atracción surge cuando el hombre crece como individuo, no cuando sigue técnicas superficiales. 2. Cómo leer este libro. Este capítulo es una guía para leer el libro de manera efectiva. Logun anima al lector a identificar sus puntos de estancamiento en las relaciones, en lugar de buscar trucos para evitarlos. El objetivo es que el lector comprenda que, en lugar de resolver superficialmente los problemas,
debe hacer un cambio profundo para eliminar la raíz de estas inseguridades. 3. Duplica tu ritmo de progreso. Aquí, el autor presenta una conversación con Bob, un hombre que busca mejorar su juego con las mujeres. Bob se frustra con el progreso lento de su aprendizaje. Logan le explica que enfocarse solo en técnicas superficiales nunca será suficiente. El verdadero progreso viene al trabajar en la causa de las inseguridades, no en los síntomas, como saber qué decir o cómo actuar. 4. Tendencias inusuales en la comunidad de seducción. En este capítulo, Logan analiza la evolución de la comunidad de seducción. Explica que en un inicio, ésta se centraba en técnicas externas, y luego se enfocó en el juego interno. Sin embargo, para Logan, ambos enfoques son superficiales, pues solo controlan los síntomas, sin abordar las verdaderas raíces de los problemas de autoestima y autenticidad. 5. Cómo convertirse en el hombre de sus sueños. Aquí, el autor critica la idea de convertirse en el hombre de sus sueños en función de los estándares de las mujeres. Según Logan, esta actitud es una trampa, pues al intentar complacer, uno se convierte en alguien dependiente y poco auténtico. La clave está en que el hombre viva según sus propios valores y deseos, lo cual atraerá a personas que lo valoren por ser genuino. 6. Lo que no te han dicho sobre ser un natural. Logan emplea la metáfora de un vendedor único para ilustrar cómo ser un hombre natural. Un hombre natural no necesita seguir normas ni pretender ser alguien que no es. Al igual que un buen producto no necesita venta agresiva, un hombre auténtico no necesita técnicas para captar atención. Su atractivo surge de su propia seguridad y autenticidad. 7. ¿Por qué desarrollar confianza te vuelve nervioso? Este capítulo explora la inestabilidad emocional que provoca basar la confianza en resultados externos, como obtener citas. Logan describe este tipo de confianza como una montaña rusa emocional que depende de la validación de otros y que, al final, solo genera más ansiedad. La solución es desarrollar autoaceptación y confianza incondicional, independientemente de los resultados externos. 8. ¿Por qué intentar demostrar cualidades de macho alfa impide que seas un macho alfa? La comunidad de seducción sugiere comportarse como un macho alfa mediante actitudes dominantes, pero Logan considera que un verdadero alfa no sigue reglas ni busca impresionar a otros. Explica que tratar de actuar como un alfa es contradictorio y en lugar de hacerte un líder auténtico, solo convierte a un hombre en alguien que imita superficialmente. 9. ¿Por qué hacer afirmaciones es malo para tu congruencia? Logan critica el uso de afirmaciones positivas, pues considera que crean una dualidad entre creencias positivas y negativas, lo que alimenta una lucha interna. En lugar de hacer afirmaciones, el autor recomienda adoptar una autoaceptación sin condiciones, que permita al hombre sentirse seguro y auténtico sin necesidad de validarse a través de creencias positivas. 10. ¿Intentar mostrar alto valor hace que tengas bajo valor? Intentar constantemente tener valor frente a otros es perjudicial, según Logan, porque crea una jerarquía ficticia en la que el hombre se compara y siempre puede sentirse inferior a otros. La verdadera seguridad surge de dejar de compararse y valorarse a uno mismo sin la influencia de la opinión de los demás. 11. Tu trasplante de cerebro. Juego interno. Este capítulo analiza cómo el deseo de buscar lo bueno y evitar lo malo mantiene a los hombres atrapados en un ciclo de lucha constante. Según Logan, la manera de alcanzar la estabilidad emocional es dejar de ver el mundo en términos duales, bueno/malo, mejor/peor, y encontrar un equilibrio que no dependa de esas categorías. 12. Eliminando tus creencias limitantes. Logan expone cómo las creencias limitantes nacen de percepciones dualistas sobre el valor propio. En lugar de tratar de mejorar creencias, propone eliminar la necesidad de estas por completo, fomentando una aceptación de uno mismo que no dependa de validaciones externas. 13. ¿Por qué aprender de seducción impide ser bueno levantando mujeres? Aquí, Logan critica la dependencia en las técnicas de seducción que crea el aprendizaje continuo en la comunidad. Según él, estas técnicas dividen al hombre entre lo que realmente es y el actor que interpreta, lo cual impide conectar con autenticidad y limita el desarrollo de su verdadero yo. 14. La horrible verdad sobre la ansiedad de aproximación. La ansiedad de aproximación surge del enfoque de la comunidad en convertir la interacción en una competencia, donde se teme fallar.
Logan sugiere que la clave para eliminar esta ansiedad es acercarse a las mujeres sin expectativas de resultado, manteniendo una curiosidad genuina y una actitud sin presiones. 15. ¿Aprender rutinas hace que te quedes sin cosas que decirle a una mujer? Logan afirma que el uso de rutinas limita la autenticidad y provoca que los hombres se queden sin temas de conversación. La verdadera confianza para conectar surge cuando el hombre habla desde su propia experiencia y sus intereses, no desde un guión preestablecido. 16. Aprender a cualificar impide que tú naturalmente cualifiques. El concepto de cualificación en la comunidad de seducción implica juzgar a las personas según expectativas preconcebidas. Para Logan, en cambio, la cualificación genuina surge cuando uno se conecta y descubre sin juzgar. Es mejor acercarse sin presionar a que la otra persona encaje en ciertos estándares. 17. Aprender calibración te hace ser menos calibrado. Aquí, Logan explica que la calibración, ajustarse al comportamiento de la otra persona, puede restar autenticidad y crear dependencia en las respuestas de la otra persona. En cambio, propone que una interacción genuina se basa en expresarse libremente y no preocuparse por cómo el otro reaccionará. 18. Juego interno, parte 1. Logan introduce técnicas para el autoconocimiento y la conexión interna, abogando por un juego interno que nace del entendimiento y el respeto propio. La clave está en desarrollar una identidad sólida y un valor personal que no dependa de la opinión de los demás, permitiendo al hombre irradiar confianza desde adentro. 19. Juego interno avanzado, parte 1. En este capítulo avanzado, Logan profundiza en cómo aplicar los principios del juego interno en la vida diaria. Describe métodos para alcanzar una conciencia plena y una conexión auténtica con el propio ser, lo cual permite que el comportamiento genuino surja naturalmente en las interacciones, sin tener que pensar en técnicas. 20. Juego interno avanzado, parte 2. El último capítulo concluye con una revisión de la evolución emocional que el hombre puede alcanzar si sigue los principios de Logan. El autor destaca que un juego interno sólido no depende de trucos, sino de desarrollar una vida plena, independiente de la validación externa, y vivir de acuerdo con los propios valores. Así, el hombre se convierte en alguien atractivo de manera natural. Conclusión y reflexión final. Logan critica fuertemente la comunidad de seducción y sus métodos, argumentando que estos llevan a una superficialidad que impide un verdadero crecimiento personal. Su enfoque se centra en que el hombre desarrolle una autoaceptación y autenticidad que no dependan de validación externa, y en cómo alinear los propios principios y deseos es lo que realmente crea atracción. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki. Una obra que profundiza en los problemas económicos actuales y revela lo que el autor considera una conspiración diseñada para enriquecer a unos pocos y mantener al resto atrapado en la trampa financiera. Kiyosaki expone cómo el sistema educativo, los bancos y las políticas financieras contribuyen a la desigualdad, y ofrece una guía práctica para liberarnos de esa trampa y tomar control de nuestras finanzas. A través de 8 reglas fundamentales, el autor nos enseña a entender y usar el dinero de manera estratégica en un mundo cada vez más desigual. ¿Listos para descubrir cómo funciona este sistema y cómo podemos empezar a aprovecharlo a nuestro favor? Capítulo 1. ¿Obama puede salvar al mundo? Este capítulo explora el origen de la crisis financiera de 2008, analizando cómo las decisiones de instituciones y personajes clave, como los bancos y los líderes políticos, llevaron a un colapso económico. Kiyosaki critica la falta de acción de los gobiernos y de los expertos financieros que continuaban promoviendo inversiones a largo plazo aun cuando el sistema financiero ya mostraba signos de inestabilidad. Para él, la crisis es un síntoma de un problema más profundo en el sistema económico global, diseñado para que una élite acumule riqueza mientras la clase media y baja sufre las consecuencias. Capítulo 2. La conspiración contra nuestra educación. Kiyosaki argumenta que el sistema educativo fue diseñado para que las personas dependan de empleos, en lugar de educarlas sobre el dinero. Refiere cómo el sistema de educación pública fue moldeado por las élites financieras, quienes no querían que la población desarrollara habilidades financieras o cuestionara el sistema. En cambio, querían una educación que promoviera la obediencia y preparara a la gente para trabajos bien definidos, creando una clase trabajadora que sostiene a la élite económica. Capítulo 3.
La raíz de la crisis. Aquí Kiyosaki explora las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal y algunas de las personas más ricas del mundo. Sostiene que la creación de la Reserva Federal en 1913 permitió a una élite económica controlar el suministro de dinero. Afirma que el sistema de rescates financieros no estaba diseñado para ayudar a la gente común, sino para proteger a los bancos y a los ricos, quienes aprovecharon los fondos públicos para salvar sus propias inversiones y recuperar sus pérdidas. Capítulo 4. ¿Quién se llevó mi dinero? En este capítulo, Kiyosaki analiza cómo la inflación, los impuestos y la deuda afectan a las finanzas personales. Explica que, mientras el costo de vida sube, los salarios no crecen al mismo ritmo, empobreciendo a la clase media. La inflación es un impuesto silencioso que afecta principalmente a quienes dependen de un salario fijo, mientras que los ricos logran beneficios a través de sus inversiones en activos que aumentan de valor. Kiyosaki enfatiza que es fundamental que la gente se eduque financieramente para proteger su poder adquisitivo. Capítulo 5. La primera nueva regla del dinero: el conocimiento es la nueva riqueza. Aquí, Kiyosaki subraya la importancia del conocimiento financiero como un activo esencial en el mundo actual. Argumenta que los tiempos han cambiado y que, en la economía moderna, el conocimiento vale más que los bienes materiales. Este conocimiento financiero incluye entender cómo funcionan los impuestos, los mercados y las inversiones, para no depender de consejos externos y gestionar el propio dinero de forma inteligente. Capítulo 6. La segunda nueva regla del dinero: aprende a manejar el riesgo. Para Kiyosaki, saber manejar el riesgo es crucial para prosperar en el mundo financiero. Asegura que, mientras los ricos saben cómo aprovechar el riesgo para obtener altos rendimientos, la gente común es educada para evitarlo. Sugiere que la clave es educarse y aprender a tomar decisiones arriesgadas calculadas, en lugar de invertir en lo que tradicionalmente se considera seguro pero que, a largo plazo, puede ser perjudicial. Capítulo 7. La tercera nueva regla del dinero: el control financiero es poder. Kiyosaki sostiene que la verdadera riqueza no solo proviene de ganar dinero, sino de controlarlo. Afirma que uno de los mayores problemas de las finanzas personales es que la gente permite que otros administren su dinero, como asesores financieros o bancos. Recomienda tomar control directo de las inversiones y estudiar los riesgos, ya que el poder real viene de saber gestionar y hacer crecer los propios recursos. Capítulo 8. La cuarta nueva regla del dinero: el flujo de efectivo es la clave. En este capítulo, Kiyosaki explica la importancia de tener activos que generen flujo de efectivo constante, como bienes raíces o inversiones en empresas. Argumenta que los ricos no buscan dinero rápido, sino ingresos que fluyan continuamente. Tener un flujo de efectivo estable permite libertad financiera, mientras que depender solo de un salario crea una dependencia constante en el empleo y en el sistema. Capítulo 9. La quinta nueva regla del dinero: usa la deuda de manera inteligente. Kiyosaki introduce la idea de la deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que se utiliza para generar ingresos o adquirir activos, mientras que la deuda mala es la que se usa para comprar pasivos, como bienes de consumo. Sugiere que, cuando se sabe utilizar correctamente, la deuda puede ser una herramienta poderosa para incrementar la riqueza, ya que permite apalancarse y hacer crecer inversiones. Capítulo 10. La sexta nueva regla del dinero: el dinero es conocimiento. Aquí se refuerza la idea de que la educación financiera es clave para adaptarse a los cambios económicos. Kiyosaki sugiere que, en lugar de trabajar arduamente para ganar dinero, uno debería trabajar para aprender, adquirir conocimiento práctico y desarrollar habilidades para manejar el dinero de manera eficaz. Sostiene que las personas deberían aprender a generar riqueza en lugar de solo buscar ingresos. Capítulo 11. La séptima nueva regla del dinero: la importancia de tener un mentor financiero. Kiyosaki señala que los mentores financieros pueden proporcionar orientación práctica y conocimientos del mundo real que no se enseñan en las escuelas. Estos mentores ayudan a tomar decisiones informadas y a evitar errores comunes. También insiste en rodearse de personas que compartan objetivos similares de libertad financiera para mantenerse enfocados y motivados. Capítulo 12. La octava nueva regla del dinero: toma acción ahora. En el capítulo final,
Kiyosaki hace un llamado a la acción. Explica que no basta con saber sobre finanzas, sino que hay que aplicar lo aprendido y tomar decisiones valientes para mejorar la situación económica. Aconseja a los lectores que inviertan en su propia educación financiera y tomen el control de su futuro, en lugar de esperar a que el sistema cambie. Conclusión y reflexión final. La conspiración de los ricos no solo revela cómo el sistema económico actual puede mantenernos atrapados en una espiral de deudas, impuestos e inflación, sino que también nos desafía a tomar el control de nuestras finanzas y nuestra vida. Robert Kiyosaki nos deja claro que la clave para liberarse de esta conspiración es la educación financiera. Aprender a usar el dinero a nuestro favor, invertir en activos que generen ingresos y dejar de depender únicamente de un salario. Más que un libro sobre finanzas, es una llamada a la acción para quienes desean alcanzar la libertad financiera y romper con los patrones tradicionales. Reflexionemos sobre nuestras decisiones y asumamos el desafío de construir un futuro económico mejor y más autónomo. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La niña a la que se le vino el mundo encima de Gaby Pérez Islas. Gaby Pérez Islas plantea que la tanatología no se trata solo de la muerte, sino de cómo vivir la vida de forma plena. A través de esta historia, pretende introducirnos en este campo de manera sencilla y emotiva, usando la vida de Karen como un ejemplo de cómo podemos sobrellevar las pérdidas. Nos adelanta que este cuento es una invitación a todos los que alguna vez han sentido que el mundo se les vino encima. Capítulo 1. Un don especial. Karen, la protagonista, es una niña de 14 años con un don único. Puede ver palabras y frases que reflejan la esencia de las personas y los objetos. Cuando ve a alguien, puede percibir palabras como confianza o precaución, lo cual le permite decidir con quién interactuar. Este don la hace especial y le da una visión del mundo diferente a la de sus compañeros. Sin embargo, Karen empieza a ocultar esta habilidad porque los demás no pueden ver lo que ella ve, y esto la aísla. A medida que se vuelve más reservada, su don se convierte en un secreto que la llena de soledad. Además, descubrimos detalles sobre la familia de Karen. Vive en un pueblo llamado Hoy, donde la vida es tranquila, y su familia es de clase trabajadora. Su padre, Frank, es minero, y su madre, Angélica, vende pasteles caseros que preparan en casa y tienen un toque mágico. Karen tiene una hermana mayor llamada Mali, pero su relación es distante, ya que Mali es una persona introvertida y difícil de tratar. Karen empieza a sentir que la falta de conexión con su familia y su entorno la empuja a depender cada vez más de su don. Capítulo 2. Las raíces del flamboyán. Este capítulo marca un cambio importante en la vida de Karen con la llegada de Pablo, un chico de 17 años que se muda al pueblo de Hoy con su familia desde el pueblo vecino llamado Mañana. Karen se siente extrañamente atraída hacia él porque, a diferencia de otras personas, Pablo no tiene ninguna palabra visible, es un enigma para ella. Esta rareza la intriga profundamente y la lleva a buscar excusas para encontrarse con él. Pablo y Karen se ven regularmente en la tienda del pueblo, La Justicia, donde trabaja su padre, y donde, cada jueves, intercambian palabras y miradas. Sin embargo, Pablo debe irse a la universidad pronto, lo cual preocupa a Karen. Aunque se consuelan diciéndose que algún día volverán a encontrarse, el conflicto surge cuando el padre de Karen deja claro que ella no tiene permitido salir de Hoy ni aspirar a estudiar. Esta limitación impuesta por su padre la llena de tristeza y de un sentimiento de desesperanza. Así, Karen se ve atrapada entre el amor juvenil hacia Pablo y la imposibilidad de seguirlo. Su conexión con él se convierte en su refugio y en un motivo para soportar la monotonía de su entorno. Capítulo 3. El sonido del gong. En este capítulo, la tragedia golpea a Karen. Poco después de que Pablo regresa a la universidad, ella recibe la noticia de que él ha muerto en un accidente de tránsito. Esta pérdida es tan profunda que Karen queda emocionalmente devastada, sintiendo que su mundo se ha desmoronado. Experimenta un dolor que no sabe cómo expresar y empieza a cuestionarse si fue su culpa por desear que él regresara. El impacto de la muerte de Pablo es tal que Karen pierde su don de ver las palabras. Este silencio es simbólico de la confusión y el vacío que siente, y marca el inicio de su duelo. Karen comienza a vivir en un estado de introspección y aislamiento, enfrentando la primera gran pérdida de su vida sin el apoyo emocional de su familia.
La madre de Karen, sin darse cuenta de la magnitud del dolor de su hija, le pide que lleve un pastel a la casa de la familia de Pablo. Este acto, aunque doloroso, la obliga a enfrentar la realidad de su ausencia. Capítulo 4. Más rápido que la luz. Karen intenta sobrellevar su duelo en silencio, sin comprender completamente lo que está sintiendo. La narrativa explora cómo la tristeza y la pérdida la llevan a sentirse atrapada en su propio mundo interno. A través de su rutina diaria, Karen aprende a coexistir con su dolor, aunque evita compartir sus emociones con su madre o con otros, sintiendo que nadie puede entender la intensidad de su pérdida. Durante este periodo, Karen se aleja aún más de las palabras que solía ver, como si el don hubiera desaparecido junto con Pablo. Esta fase de su vida se caracteriza por la desesperanza y una especie de anestesia emocional, en la que la única manera de seguir adelante parece ser desconectarse de lo que solía hacerla feliz. La autora describe cómo Karen empieza a ver el mundo como un lugar sombrío y sin propósito, perdiendo interés en los aspectos que antes disfrutaba, como los libros y los estudios. Capítulo 5. La ortografía de la vida. Con el paso del tiempo, Karen atraviesa diversas etapas de duelo. Experimenta ira, tristeza y una especie de resignación. Durante estos años, pierde también a sus padres, primero a su padre, quien fallece tras una larga enfermedad, y más tarde a su madre, quien muere de forma pacífica. Estas pérdidas sucesivas obligan a Karen a reconsiderar su relación con la vida y la muerte. Poco a poco, Karen aprende que el duelo no se trata de olvidar, sino de encontrar un nuevo significado para las experiencias y recuerdos que atesoramos. Empieza a comprender que la vida sigue, y que la memoria de sus seres queridos no desaparece simplemente porque ya no están físicamente. A partir de esta comprensión, Karen empieza a dedicar su tiempo a ayudar a otras personas en situaciones de vulnerabilidad, especialmente a los ancianos. Esta transición marca el inicio de su proceso de sanación, en el que la protagonista empieza a aceptar la realidad de su pasado y su futuro. Capítulo 6. Una triste cita. Un jueves, día en que solía ver a Pablo, Karen finalmente decide visitar su tumba. Esta visita es una forma de cerrar el ciclo de duelo que había postergado durante años. En el camino, una niña pequeña en el autobús le hace una pregunta profunda, como si supiera del vínculo que Karen tuvo con Pablo. ¿Con esa tristeza es como le pagas a Pablo haber estado en tu vida? Estas palabras resuenan en ella y la llevan a reflexionar sobre el amor y la tristeza. Karen se da cuenta de que vivir en el pasado no es un homenaje a Pablo, sino una manera de olvidarse de sí misma. Esta epifanía la libera de una carga emocional que había llevado durante años y la impulsa a encontrar paz. En esta visita, Karen come el pan de plátano que su madre solía hacer, encontrando en el consuelo y una conexión con sus raíces. Al despedirse de la tumba de Pablo, Karen empieza a visualizar un futuro en el que la tristeza ya no domina su vida. Capítulo 7. Aquí y ahora. Al regresar a hoy, Karen nota que ha recuperado su habilidad de ver palabras en las personas. Este regreso de su don simboliza su retorno a la vida y su disposición a aceptar el presente. Durante su paseo por el pueblo, se encuentra con Claudio, un hombre que, al igual que ella, ha perdido a alguien querido. Claudio busca una escuela para su hija, y Karen se ofrece a guiarlos. En esta pequeña interacción, Karen encuentra una conexión que había evitado durante mucho tiempo. Karen descubre en Claudio una segunda oportunidad para abrir su corazón. Se da cuenta de que la vida está llena de segundas oportunidades, pero estas solo aparecen cuando uno es capaz de aceptarlas. Ahora comprende que el duelo es un proceso natural y que la felicidad puede coexistir con la memoria de quienes ya no están. En su último acto de sanación, Karen quema las cartas de Pablo y observa el humo ascendiendo al cielo, leyendo un mensaje de agradecimiento en las nubes, como si fuera una señal de él. Conclusión y reflexión final. La niña a la que se le vino el mundo encima es una historia de crecimiento emocional y superación del duelo. A través del personaje de Karen, la autora nos recuerda que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para crecer y amar, incluso tras las pérdidas más devastadoras. Gaby Pérez Islas nos invita a entender que el duelo es una etapa que todos enfrentamos, y que cada persona tiene la capacidad de sobrellevarlo y encontrar su propio camino hacia la paz y la plenitud. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros.
Hoy les traigo un resumen detallado del libro El efecto Leopi para ellas de Leonel Castellanos. Leopi inicia explicando por qué decidió escribir una versión específica para mujeres, usando el humor y relatando su experiencia al trabajar con clientes femeninas. Subraya que el objetivo es empoderarlas para que se conviertan en máquinas de atracción y persuasión, entendiendo las diferencias entre los géneros. Relata cómo él mismo pasó por un proceso de aprendizaje, practicando técnicas de acercamiento y socialización hasta que dominó el efecto Leopi. Capítulo 1. La historia. Orígenes y diferencias de género. Leopi traza la raíz de las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres, con una divertida narrativa desde los tiempos de los cavernícolas. Explica cómo la evolución formó ciertas inclinaciones en los hombres, como su enfoque en la caza y la visión directa, en contraste con las habilidades comunicativas de las mujeres. El valor del instinto. Se enfatiza que, debido a estos antecedentes, los hombres suelen ser más visuales y menos intuitivos emocionalmente, lo que impacta cómo se relacionan hoy en día. Capítulo 2. Los hechos. Revisando creencias erróneas. Este capítulo derrumba varios mitos sobre las citas y la atracción, tales como los hombres no buscan relaciones serias o solo se interesan en la apariencia. El poder de la psicología masculina. Explica cómo aprovechar el conocimiento de estas creencias erróneas para crear conexiones más profundas, manteniendo realistas las expectativas. Capítulo 3. Manual Hombre 2.1. Guía práctica para entender a los hombres. Aquí se ofrece una descripción detallada de cómo los hombres perciben el amor y el compromiso. Leopi utiliza la metáfora del hetero non sapiens, HNS, para hablar de los hombres que suelen ser menos introspectivos o expresivos. Interpretación de señales. Este capítulo enseña cómo interpretar correctamente las señales que los hombres envían, o no envían, y a no tomarlo todo de forma literal. Capítulo 4. ¿Dónde están los hombres? Lugares de encuentro. Un capítulo práctico sobre los mejores lugares y situaciones para conocer a hombres solteros de calidad. Leopi recomienda pensar fuera de los lugares convencionales, como bares y discotecas, y explorar actividades que reflejen tus intereses. Aprovechando las oportunidades. Además de ubicaciones físicas, Leopi explica cómo utilizar la presencia en redes sociales y círculos de amigos para generar conexiones. Capítulo 5. Diccionario hombre-mujer. Comprender el idioma masculino. Una sección dedicada a la traducción de frases y comportamientos comunes de los hombres. Leopi detalla cómo los hombres tienden a comunicar interés y cómo las mujeres pueden interpretar esas señales para reducir malentendidos. Estrategias de comunicación. Consejos sobre cómo hacer preguntas abiertas y no asustarse con el silencio masculino, enfatizando el respeto por los estilos de comunicación distintos. Capítulo 6. Reproducción mental. Preparación psicológica. Aquí Leopi introduce técnicas para preparar la mente antes de las citas, incluyendo ejercicios de visualización y respiración. Subraya la importancia de tener una mentalidad positiva y segura, anticipando el éxito en las interacciones. Construcción de autoconfianza. El capítulo presenta actividades prácticas para elevar la autoestima y cómo proyectar seguridad al interactuar con hombres. Capítulo 7. La experta, Loren de Imagen Trendy. Asesoría en imagen personal. Leopi colabora con Loren de Imagen Trendy, quien ofrece tips específicos para resaltar atributos físicos y vestir con estilo. Aquí se explora el valor de una imagen coherente y atractiva para causar una buena primera impresión. Autoexpresión auténtica. Loren enfatiza que la apariencia debe reflejar la personalidad, ayudando a las lectoras a sentirse cómodas y seguras. Capítulo 8. ¿Cómo hacer que se acerque él? Fomentar el acercamiento masculino. Técnicas para provocar que un hombre se acerque de manera natural. Leopi recomienda tácticas de lenguaje corporal, como la mirada y la postura, para transmitir apertura. Estrategias de coqueteo. Consejos prácticos para iniciar la conversación sin ser agresiva, incluyendo el uso de señales sutiles y humor. Capítulo 9. Detector de patanes /diagonal y si todo sale mal. Identificar patanes. Leopi presenta un detector de patanes,
con indicadores claros para detectar a hombres que no tienen intenciones serias. Cómo reaccionar ante el rechazo o las malas experiencias. Un recordatorio de que el rechazo es natural y cómo manejarlo sin afectar la autoestima. Capítulo 10. Las audiciones. Evaluación de posibles parejas. Aquí se explica cómo audicionar a los hombres sin compromiso emocional inmediato, explorando diferentes citas para entender sus cualidades. El valor de la observación. Leopi enseña a analizar el comportamiento y las reacciones de los hombres durante las primeras citas, sin dejarse llevar por la emoción. Capítulo 11. ¿Cómo hago para que se quede? Fomentar la conexión. Este capítulo presenta técnicas para fortalecer la conexión emocional y mantener el interés a largo plazo. Preguntas estratégicas. Preguntas que promueven la introspección y estimulan una relación profunda. Capítulo 12. La herramienta más potente del mundo. Empatía como herramienta poderosa. Leopi explica cómo la empatía puede ser la clave para mantener una relación estable y significativa. Ejercicios de empatía. Prácticas para entender las emociones y perspectivas del otro, promoviendo una conexión genuina. Capítulo 13. Relaciones destructivas. Identificación y salida de relaciones dañinas. Este capítulo ofrece señales para identificar una relación tóxica y técnicas para dejarla sin miedo o culpa. Fortalecimiento emocional. Consejos para recuperarse de una relación destructiva y reforzar la autoestima. Capítulo 14. Sexo. La importancia de la química física. Leopi discute cómo mantener la atracción física viva en una relación. Respeto y comunicación en la intimidad. El autor subraya el valor de la comunicación y el consentimiento en el ámbito sexual. Capítulo 15. Menudencias y vicisitudes del amor. Problemas cotidianos en las relaciones. Aspectos como la convivencia, la rutina, y cómo manejar pequeñas discusiones. Herramientas de resolución de conflictos. Estrategias para abordar los problemas desde un enfoque constructivo. Capítulo 16. El cafecito con las amigas. Red de apoyo femenino. Reflexiones sobre la importancia de hablar y compartir con amigas para crecer emocionalmente y aprender de experiencias compartidas. Equilibrio entre independencia y apoyo. Cómo encontrar fortaleza en las amistades sin depender completamente de ellas. Conclusión y reflexión final. Leopi cierra el libro recordando que el amor y las relaciones deben ser algo positivo. Recomienda a las lectoras que practiquen los consejos y se mantengan abiertas al aprendizaje constante. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Hipnosis Conversacional Oculta para Terapeutas de Nacho Muñoz. En el inicio, Nacho Muñoz se presenta y explica cómo su carrera como policía le permitió observar de primera mano cómo las técnicas de influencia verbal podían prevenir conflictos peligrosos y salvar vidas. Esta experiencia fue la base para desarrollar su sistema de hipnosis conversacional. La introducción también establece la importancia del enfoque ético. El autor advierte que estas técnicas deben ser usadas con integridad para evitar causar daño, apelando al karma para desalentar un uso incorrecto. Capítulo 1. Reglas básicas antes de empezar. Este capítulo establece las reglas para practicar la hipnosis conversacional de manera ética y efectiva. El autor deja claro que no puedes manipular a las personas para que hagan cosas que no desean genuinamente o que sean perjudiciales para ellos mismos. Además, la hipnosis conversacional no es un truco mágico, es una herramienta poderosa, pero debe usarse para guiar a las personas hacia un cambio positivo. Aquí se menciona que el objetivo principal es ayudar a los clientes a desbloquear recursos internos y superar obstáculos. Capítulo 2. ¿Qué puedes lograr con la hipnosis conversacional? Nacho Muñoz enumera lo que sí es posible lograr con estas técnicas. Entre los logros destacados están: mover a una persona desde un estado de bloqueo a un estado de recursos, eliminar dudas sobre la compra de productos útiles, cambiar creencias a través de una simple conversación sin que la persona se dé cuenta, escribir textos persuasivos y crear memorias futuras que motiven a la acción. Este capítulo se centra en el poder de la conversación y la influencia sutil. Capítulo 3.
El objetivo de la hipnosis conversacional. En este capítulo, el autor aclara que el objetivo de la hipnosis conversacional no es inducir un trance profundo o visible, sino realizar cambios mentales y emocionales sin que el cliente se dé cuenta. El objetivo puede variar según las necesidades de la persona, cambiar su estado emocional, superar miedos, modificar creencias, o reprogramar conexiones neuronales para que el cambio sea permanente. Capítulo 4. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis, según Muñoz, es un estado de concentración máxima en el que el cliente está dispuesto a escuchar profundamente y a aceptar las sugerencias que se le hagan. No es solo una técnica para superar el filtro crítico de la mente consciente, sino una forma de alterar la realidad percibida del cliente. Este capítulo también introduce la idea de que las personas ya viven en una especie de trance cotidiano, en el que toman decisiones automáticas sin mucha reflexión consciente. Capítulo 5. ¿Cómo funciona la hipnosis? Muñoz compara la mente con un castillo, donde el factor crítico actúa como un guardián que protege la entrada al subconsciente. La hipnosis funciona distrayendo a este guardián, permitiendo que las sugestiones pasen sin ser cuestionadas. El autor explica que la mente consciente solo representa el 12% de la actividad mental, mientras que el 88% restante es inconsciente, encargado de tareas automáticas. Este capítulo también ilustra cómo el cerebro forma asociaciones, cómo aprender a abrir una puerta, y cómo estas asociaciones pueden ser reprogramadas a través de la hipnosis. Capítulo 6. La mente crítica. Aquí se explora la importancia de superar la mente crítica, ese filtro que separa la mente consciente de la inconsciente. En la hipnosis clínica, esto se hace con el consentimiento del cliente, llevándolo a un estado de relajación profunda. Sin embargo, en la hipnosis conversacional, el desafío es hacerlo sin que el cliente se dé cuenta, utilizando técnicas sutiles como historias, metáforas y lenguaje no verbal. Capítulo 7. Las 7 creencias básicas. Muñoz introduce las creencias que todo hipnoterapeuta conversacional debe integrar para ser efectivo. Estas creencias incluyen la capacidad de influir en las personas, la idea de que no existen errores, solo retroalimentación, y la convicción de que las técnicas de hipnosis conversacional son indetectables y siempre funcionan. Este capítulo es clave para desarrollar la mentalidad adecuada para aplicar las técnicas con confianza. Capítulo 8. Las 4 claves principales de la influencia. Las 4 claves que Muñoz describe son fundamentales para lograr resultados efectivos. Estado. La habilidad de generar el estado emocional adecuado es esencial. Un hipnoterapeuta debe ser capaz de controlar su propio estado emocional para inducir el estado deseado en su cliente. Objetivo. Es necesario tener un objetivo claro antes de cada intervención. Sin un objetivo bien definido, la hipnosis conversacional no será efectiva. Control del marco, frame control. Este es el poder de controlar el contexto de la interacción. El autor cuenta una anécdota de su tiempo como policía, donde pudo ver la importancia del control del marco en situaciones de alta presión. Rapport. Es la conexión emocional que se establece con el cliente, esencial para que éste se abra a la influencia. Se basa en la empatía y la sintonización con los estados emocionales del cliente. Capítulo 9. El estado y el control emocional. Este capítulo profundiza en la importancia del estado emocional del terapeuta. Si el terapeuta no controla su estado, no podrá influir en el estado emocional del cliente. Muñoz presenta ejercicios para que los terapeutas aprendan a generar el estado que desean provocar en otros. Capítulo 10. Neuronas espejo y objetivos. Muñoz introduce el concepto de las neuronas espejo, las cuales juegan un papel crucial en la empatía y en cómo se pueden utilizar para influir en el estado de ánimo de los demás. Además, el capítulo enfatiza que un objetivo claro y bien definido es esencial para guiar cualquier proceso de hipnosis. Capítulo 11. Control del marco. El control del marco, o frame control, es la habilidad para dominar el contexto en el que se desarrolla la interacción. Muñoz explica que en cualquier conversación o interacción, siempre hay una batalla de marcos, y quien controle el marco, controlará la situación. Esto se aplica tanto en situaciones terapéuticas como en cualquier tipo de relación social. Capítulo 12. Rapport y sistemas representacionales.
Este capítulo explica cómo crear un vínculo profundo con el cliente mediante el uso del rapport y la sintonización con los sistemas representacionales, visual, auditivo, kinestésico, del cliente. Muñoz también aborda técnicas avanzadas de observación, como los accesos oculares, para calibrar mejor el estado del cliente. Capítulo 13. La voz hipnótica. La manera en que se utiliza la voz es crucial en la hipnosis conversacional. Este capítulo enseña cómo utilizar el tono, el ritmo y la modulación de la voz para crear una atmósfera hipnótica que facilite la influencia. Capítulo 14. Ser un comunicador de 10. Aquí, Muñoz comparte técnicas para convertirse en un maestro de la comunicación. Desde la estructura de las frases hasta el lenguaje corporal, todo influye en la efectividad de la hipnosis conversacional. Capítulo 15. El sistema en 5 pasos. Este sistema es un método práctico para llevar a cabo una intervención de hipnosis conversacional. Los 5 pasos incluyen la interrupción del patrón, la intensificación del estado, la siembra de memoria futura, el cierre y el compromiso con la acción. Conclusión y reflexión final. En resumen, la hipnosis conversacional oculta presentada por Nacho Muñoz es una herramienta poderosa que permite a los terapeutas influir en los pensamientos y comportamientos de sus clientes mediante técnicas sutiles y persuasivas. A través del control del marco, el establecimiento del rapport y la modificación de estados emocionales, es posible generar cambios profundos sin que la persona se dé cuenta. Esta metodología, basada en la ética y en la intención positiva de ayudar, ofrece la posibilidad de desbloquear recursos internos y reprogramar creencias limitantes. La verdadera reflexión aquí es que el poder de las palabras, utilizado con responsabilidad, puede transformar vidas, y la hipnosis conversacional nos recuerda que en cada interacción hay una oportunidad para influir positivamente en quienes nos rodean. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Joe Dispenza comienza el libro explicando que los pensamientos y emociones que mantenemos en el tiempo moldean nuestra vida. Estos patrones repetitivos crean realidades que reflejan nuestros hábitos mentales, lo que nos limita a vivir siempre las mismas experiencias. La solución, según Dispenza, es aprender a cambiar estos patrones para crear una vida diferente. Aquí introduce la premisa de que la mente crea la realidad, un principio basado en descubrimientos de la neurociencia y la física cuántica. Parte 1. La ciencia de tu ser. Capítulo 1. Tu yo cuántico. Este capítulo introduce el concepto de la física cuántica, que propone que el mundo no está hecho de materia sólida, sino de energía. Dispenza expone que nuestros pensamientos, siendo una forma de energía, tienen el poder de influir en la materia. Aquí explica el efecto observador en la física cuántica, que sostiene que las partículas se comportan de acuerdo con las expectativas del observador. Esto sugiere que, al enfocarnos en una realidad deseada, podemos colapsar todas las posibilidades cuánticas y manifestar esa realidad en el mundo físico. Capítulo 2. Ve más allá del entorno. Dispensa nos enseña que nuestros pensamientos no solo están moldeados por nuestras circunstancias, sino que también crean esas circunstancias. Muchas personas viven en piloto automático, reaccionando constantemente a su entorno. Para crear una nueva realidad, debemos aprender a superar la influencia del mundo externo y empezar a generar pensamientos que no dependan de lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí propone que, para cambiar nuestra vida, necesitamos transformar nuestra mentalidad. Capítulo 3. Ve más allá del cuerpo. En este capítulo, Dispensa profundiza en cómo las emociones están ligadas a las respuestas fisiológicas del cuerpo. Cuando vivimos constantemente en estados de estrés, miedo o ansiedad, nuestro cuerpo se habitúa a estas emociones. Como resultado, nos volvemos dependientes de ellas, lo que dificulta el cambio. Para ir más allá del cuerpo, necesitamos liberarnos de esas emociones memorizadas y reprogramar nuestra mente para crear nuevas respuestas corporales más saludables. Capítulo 4. Ve más allá del tiempo. Aquí se introduce el concepto de que muchas personas viven ya sea atrapadas en recuerdos del pasado o anticipando el futuro, lo que impide que experimenten plenamente el presente. Dispensa argumenta que, al vivir en el presente, podemos influir en nuestro futuro porque nuestras decisiones y pensamientos ya no están condicionados por lo que sucedió o lo que tememos que suceda.
Es clave aprender a vivir en el aquí y ahora para acceder al campo cuántico de posibilidades. Capítulo 5. Supervivencia frente a creación. Dispenza explica la diferencia entre vivir en un estado de supervivencia y vivir en un estado de creación. El primero es cuando nuestras decisiones están motivadas por la lucha o el estrés, lo que nos mantiene atrapados en patrones repetitivos. En cambio, el estado de creación ocurre cuando estamos libres de esos impulsos de supervivencia y comenzamos a generar nuevas experiencias al enfocar nuestra energía en lo que queremos crear en lugar de en lo que tememos. Parte 2. Tu cerebro y la meditación. Capítulo 6. Los tres cerebros, de pensar, actuar y hacer. Dispenza divide el cerebro en tres partes: el cerebro primitivo, el cerebro emocional, sistema límbico, y el cerebro pensante, neocórtex. Cada uno juega un rol en cómo procesamos nuestras experiencias. A través de la repetición, podemos pasar de solo pensar en cambiar a realmente actuar y finalmente ser ese cambio. Dispenza explica cómo nuestras neuronas crean circuitos que refuerzan patrones de comportamiento, y cómo, mediante la neuroplasticidad, podemos reconfigurar esos circuitos para crear nuevos hábitos mentales. Capítulo 7. El vacío. Este capítulo habla de la importancia de soltar las emociones negativas y los patrones antiguos para permitir la entrada de nuevas experiencias. El vacío es ese estado en el que ya no estamos aferrados a lo viejo, pero aún no hemos creado lo nuevo. Dispenza nos invita a abrazar este vacío, ya que es el espacio donde ocurre la transformación. Aquí es cuando nos desconectamos de nuestro pasado y nos preparamos para crear una nueva realidad. Capítulo 8. La meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. Dispenza detalla el proceso de la meditación como una herramienta para acceder al subconsciente y reprogramarlo. La meditación es una manera de ir más allá de la mente analítica y entrar en un estado donde podemos cambiar nuestros patrones mentales más profundos. Dispenza también habla de las diferentes ondas cerebrales, beta, alfa, zeta, delta, y cómo cada una de ellas juega un papel en el estado mental que necesitamos para crear cambios duraderos. Parte 3. Avanza hacia tu nuevo destino. Capítulo 9. El proceso meditativo, introducción y preparación. Este capítulo es una introducción a las prácticas de meditación que Dispenza propone para ayudar a los lectores a transformar su mente y su vida. Aquí detalla los pasos que seguirán en las semanas siguientes, preparando tanto la mente como el cuerpo para el cambio. Capítulo 10. Abre la puerta a tu estado creativo, primera semana. En la primera semana, Dispenza nos enseña el primer paso del proceso de meditación, la inducción. Este paso consiste en relajar el cuerpo y la mente, liberándolos de distracciones externas y preparando el terreno para la creación de una nueva realidad. Se trata de entrar en un estado profundo de concentración y conexión con el campo cuántico. Capítulo 11. Deja de ser el mismo de siempre, segunda semana. En la segunda semana, Dispenza introduce el paso de reconocer, que implica identificar los pensamientos y emociones negativas que nos mantienen atados a nuestra versión antigua de nosotros mismos. Luego nos enseña a admitir y declarar estos patrones para poder comenzar a desmantelarlos conscientemente. Capítulo 12. Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo, tercera semana. Durante la tercera semana, el enfoque está en observar y recordar. Aquí es donde desarmamos los recuerdos del yo antiguo que han creado las emociones negativas. El objetivo es redirigir la atención hacia nuevas realidades y hacia un yo renovado. Capítulo 13. Crea una mente nueva para tu nuevo futuro, cuarta semana. En la cuarta semana, se trata de crear y repasar. Dispenza enseña cómo usar la visualización para imaginar la nueva versión de ti mismo que deseas ser y cómo reforzar esos pensamientos y emociones para que se vuelvan hábitos. Capítulo 14. Demuéstralo y sé transparente. Vive tu nueva realidad. En este capítulo final, Dispenza nos insta a actuar de manera coherente con nuestra nueva identidad. Vivir en alineación con nuestra mente renovada nos permitirá demostrar el cambio y atraer experiencias que reflejen nuestra nueva realidad. Conclusión y reflexión final. Joe Dispenza nos propone que cambiemos nuestra mentalidad para poder cambiar nuestra vida. A través de la meditación, el control consciente de los pensamientos y emociones, y la reprogramación mental,
podemos acceder a un campo de posibilidades infinitas y crear una vida que refleje nuestro verdadero potencial. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Cómo iniciar su propio negocio desde su casa en 10 días o menos de Rubén Reinaga. El libro comienza desmitificando la creencia de que para emprender se necesita un conjunto de habilidades extraordinarias o una educación avanzada. Rubén Reinaga destaca que cualquiera puede iniciar su propio negocio si es capaz de superar el miedo al fracaso y al que dirán. El emprendedor debe ser audaz, reconociendo que la falta de experiencia o educación formal no es una barrera, sino una oportunidad para liderar desde su autenticidad. ¿Por qué un negocio propio es más sencillo de lo que cree? Este capítulo pone en perspectiva la realidad de iniciar un negocio. Aunque millones de personas aspiran a tener su propia empresa, muy pocas lo hacen por miedo al fracaso. Reinaga explica que muchos fracasan no por falta de capacidad, sino por no seguir una estrategia adecuada. Señala que, de cada 5 negocios tradicionales, solo el 20% sobrevive 5 años. Sin embargo, enfatiza que un enfoque innovador, como la venta directa o la comercialización en red, ofrece mejores probabilidades de éxito sin necesidad de una inversión significativa. Alternativas para emprender. El autor detalla las 3 alternativas principales que tiene una persona para mejorar su situación económica. Mejor empleo. Para quienes buscan estabilidad sin asumir grandes riesgos, aunque esto limita el potencial de crecimiento. Negocio tradicional. Brinda más control, pero requiere una inversión considerable y conlleva riesgos altos. Franquicias. Aunque son un modelo probado, el costo inicial es elevado y se deben pagar regalías continuas. Reinaga sugiere que, aunque son opciones válidas, no necesariamente son las más adecuadas para quienes buscan libertad financiera rápida y con bajo riesgo. Comercialización en red, venta directa. Aquí se introduce la idea de la comercialización en red como un modelo altamente efectivo para iniciar un negocio. Esta forma de emprendimiento requiere una inversión mínima y permite generar ingresos mediante la creación de una red de distribuidores o consumidores. El capítulo enfatiza cómo este tipo de negocio aprovecha tendencias modernas, como la creciente demanda por productos de salud y bienestar, y permite al emprendedor construir un sistema de ingresos pasivos. Seleccionar a un ganador. Este capítulo está dedicado a cómo elegir un negocio o una empresa para asociarse. Reinaga subraya la importancia de seleccionar una oportunidad sólida, basada en tendencias ganadoras y principios sólidos de negocio. Explica que, al elegir correctamente, las probabilidades de éxito aumentan considerablemente. Ofrece un enfoque analítico para identificar empresas que ofrecen estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo. Ventajas de trabajar desde casa. El autor presenta estadísticas que demuestran los beneficios de operar un negocio desde casa. Mayor control sobre el tiempo, una dieta más saludable, mejor calidad de vida familiar, y la posibilidad de disfrutar de ingresos adicionales sin sacrificar la vida personal. Reinaga menciona casos de éxito de personas que, a través de la comercialización en red, han logrado independencia económica, mejorando su bienestar general y su satisfacción personal. Gratitud como clave para el éxito. Rubén Reinaga destaca la importancia de la gratitud como una virtud central en el camino al éxito. Citando a Cicerón, el autor sostiene que la gratitud es la madre de todas las virtudes, y que tener una actitud de agradecimiento constante puede cambiar radicalmente el curso de cualquier negocio. Este capítulo profundiza en cómo cultivar esta mentalidad de agradecimiento puede generar resultados extraordinarios, tanto en el ámbito financiero como en el personal. Tendencias ganadoras. El libro concluye resaltando 3 grandes tendencias que pueden impulsar el éxito de un negocio. Independencia económica. Cada vez más personas reconocen la importancia de controlar sus propios ingresos y buscan maneras de generar ingresos adicionales. Cuidado de la salud. El creciente interés por el bienestar físico y mental crea una demanda constante de productos de salud, que la comercialización en red puede aprovechar. Trabajo en red. Este modelo de negocio ofrece una forma de colaboración entre personas que maximiza los beneficios de trabajar juntos hacia objetivos comunes, potenciando el crecimiento tanto financiero como personal. Conclusión y reflexión final. En conclusión,
Cómo iniciar su propio negocio desde su casa en 10 días o menos de Rubén Reinaga ofrece una visión clara y práctica de cómo cualquier persona puede emprender sin necesidad de grandes inversiones o títulos académicos, superando sus miedos y aprovechando modelos de negocio innovadores como la comercialización en red. El autor enfatiza que el éxito no solo depende de la estrategia, sino de la mentalidad, especialmente la gratitud y el deseo de ayudar a otros. Con una combinación de tendencias ganadoras, como la independencia económica y el creciente interés por la salud, este libro guía al lector hacia una vida de libertad financiera y satisfacción personal, dejando claro que el camino hacia el éxito está al alcance de quienes estén dispuestos a asumir el reto. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro De Parado a Empresario de Borja Prieto. Borja es un emprendedor que ha trabajado en diversos sectores y ha fundado varias empresas, lo cual le da autoridad y experiencia práctica para escribir sobre el emprendimiento. En este segmento inicial, Borja relata cómo la crisis económica y el desempleo masivo llevaron a muchas personas a reinventarse como empresarios. No es un libro académico, sino una guía práctica basada en su experiencia y en la de otros emprendedores. La introducción plantea una pregunta crucial: ¿es el emprendimiento una solución viable para quienes han perdido su empleo? Borja argumenta que en lugar de esperar a que la situación mejore, los desempleados pueden tomar control de su destino y crear su propio camino. Ligeros de equipaje. Deshaciéndose de lo innecesario. El concepto de ligeros de equipaje. Aquí Borja explica cómo el emprendimiento requiere flexibilidad y adaptabilidad. Uno de los obstáculos iniciales es estar demasiado cargado de compromisos financieros, como hipotecas o deudas. El libro sugiere simplificar la vida antes de lanzarse al emprendimiento. Renunciar al status quo. En muchos casos, el miedo al cambio y la comodidad de mantener el estilo de vida actual paraliza a los futuros emprendedores. Borja invita a sus lectores a desapegarse del miedo al fracaso y a adoptar una mentalidad más austera. Mentalidad de riesgo. La idea central es que el verdadero riesgo no es el fracaso, sino quedarse estancado sin intentarlo. En este capítulo, Borja desmitifica el miedo al fracaso como parte inherente del proceso empresarial. ¿Tengo lo que hay que tener? Autoevaluación honesta. Este capítulo se centra en la introspección. Borja invita al lector a analizar sus habilidades, pasiones y actitudes hacia el trabajo. Un buen emprendedor no solo necesita tener conocimientos técnicos, sino también una actitud proactiva y perseverante. Carácter y temperamento. Borja discute las características de los emprendedores exitosos. Son personas que disfrutan resolver problemas, que son capaces de soportar la incertidumbre y que aprenden rápido de sus errores. Aquí se exploran casos de estudio de emprendedores que enfrentaron la adversidad y salieron adelante. Equipo o solitario. Otro aspecto que se aborda es si el lector debería emprender solo o con un equipo. Borja ofrece una serie de preguntas para ayudar a decidir si se está mejor solo o si se necesita un socio que complemente las debilidades propias. La idea de negocio y el plan. Generación de ideas. Borja enfatiza la importancia de identificar un problema que la idea de negocio pueda solucionar. Las mejores ideas suelen venir de la observación de las necesidades no cubiertas o de nuevas maneras de mejorar algo existente. Aquí se mencionan ejemplos concretos de cómo algunos emprendedores encontraron nichos rentables. Validación de ideas. El autor no aconseja enamorarse de una idea sin antes ponerla a prueba. Borja detalla métodos para validar una idea con el menor gasto posible, como hacer encuestas o pruebas de concepto, antes de lanzarse al mercado. Plan de negocio básico. Este capítulo ofrece una guía paso a paso para elaborar un plan de negocio básico. Incluye cómo definir el público objetivo, establecer los costos iniciales y los márgenes de beneficio esperados, así como prever el tiempo necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Adaptabilidad del plan. Borja también señala que el plan de negocio no es una ley inamovible. Debe ser flexible y ajustarse conforme se va ganando experiencia. Pasando revista y financiación. Revisión constante. A lo largo del emprendimiento, Borja destaca la importancia de revisar y ajustar continuamente el progreso. El autor sugiere hacer paradas estratégicas para evaluar si se está en el camino correcto o si se necesita cambiar de rumbo. Fuentes de financiación.
El capítulo ofrece una mirada detallada a las diferentes opciones para financiar un nuevo negocio. Se discuten alternativas como el bootstrapping, emprender con recursos propios, crowdfunding, préstamos bancarios o incluso inversores ángeles. Se explica cómo preparar una propuesta para inversores y cómo manejar la deuda responsablemente. Marketing para emprendedores con recursos limitados. Estrategias de bajo costo. Borja da una serie de tácticas efectivas para hacer marketing con pocos recursos. Recomienda el uso intensivo de las redes sociales, la creación de contenido de valor y la importancia del networking. Explica cómo construir una comunidad alrededor de la marca sin necesidad de grandes campañas publicitarias. Personal branding. Se subraya la importancia del branding personal, ya que muchas veces los primeros clientes provienen de redes de contactos personales. Crear una marca fuerte que inspire confianza es clave para el éxito inicial. Growth hacking. El autor introduce técnicas de crecimiento acelerado que se han vuelto populares en startups, como experimentar con diferentes canales de distribución o crear campañas virales a bajo costo. Errores comunes y cómo evitarlos. Trampas frecuentes. Aquí Borja alerta sobre errores clásicos que cometen los emprendedores novatos, como subestimar los costos, sobreestimar la demanda, o lanzarse al mercado sin una estrategia clara. También se discuten errores financieros como gastar demasiado al principio o no reservar suficiente para emergencias. Autodisciplina y enfoque. Borja resalta que uno de los mayores problemas es la falta de enfoque. Muchos emprendedores comienzan a diversificarse demasiado pronto, lo que les lleva a perder su objetivo inicial. Mantener la disciplina y ejecutar un plan coherente es esencial. Persistencia frente a adversidad. Borja concluye con la idea de que el fracaso no es el fin del camino, sino parte del aprendizaje. Lo importante es no rendirse ante los primeros obstáculos. Conclusión y reflexión final. El viaje a Ítaca. El autor cierra el libro con una analogía poética sobre el viaje emprendedor, comparándolo con el viaje a Ítaca de la famosa poesía de Cavafis. El viaje es más importante que el destino final, ya que el proceso de aprendizaje y crecimiento es lo que realmente enriquece al emprendedor. Mensaje de esperanza. Borja refuerza la idea de que el éxito no es un destino, sino una serie de pequeños logros que se consiguen día a día. Termina con un llamado a la acción, animando a los lectores a dar el primer paso sin miedo. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El arte de la estrategia de Avinash K. Dixit y Barry J. Gnalebuff. Son reconocidos expertos en teoría de juegos y economía. Explicar que la estrategia es fundamental en cualquier aspecto de la vida donde nuestras decisiones interactúan con las decisiones de otros. El objetivo del libro es enseñar a pensar estratégicamente y a entender los principios básicos de la teoría de juegos. Parte 1. Juegos estáticos y dinámicos. Capítulo 1. 10 historias sobre estrategia. Resumen. Se presentan anécdotas que ilustran cómo la estrategia afecta nuestras vidas diarias, como la historia del enfrentamiento entre empresas o los dilemas de política internacional. Tema clave. La estrategia está en todas partes, desde la política hasta las interacciones cotidianas. Introducción al dilema del prisionero y el concepto de cooperación y competencia simultánea. Capítulo 2. El dilema del prisionero. Resumen. Explicación detallada de cómo el dilema del prisionero es una metáfora central para la teoría de juegos. Examina por qué las personas o entidades, al actuar en su propio interés, pueden terminar con resultados subóptimos. Tema clave. El equilibrio de Nash y cómo influye en la toma de decisiones en situaciones donde los intereses están en conflicto. Capítulo 3. Estrategia en juegos simultáneos. Resumen. Introduce la noción de juegos de estrategia simultáneos y cómo las decisiones de los jugadores se toman sin conocer las decisiones de los demás. Ejemplo. Se analiza el juego del gallina, un escenario que ilustra cómo los compromisos y amenazas pueden influir en el resultado. Tema clave. Estrategias mixtas y equilibradas, explorando el papel del riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. Capítulo 4. Jugando en secuencia, juegos dinámicos. Resumen.
Este capítulo analiza los juegos dinámicos, donde las decisiones se toman en etapas, y cómo esto afecta a la estrategia. Ejemplo. El análisis de subastas y guerras de ofertas, mostrando cómo se deben anticipar los movimientos futuros del oponente. Tema clave. Importancia del razonamiento hacia atrás y el concepto de la credibilidad en las amenazas. Capítulo 5. Estrategia y compromiso. Resumen. Se discute la importancia del compromiso en la estrategia, como establecer una postura sólida puede cambiar las decisiones de otros jugadores. Ejemplo. Estrategias empresariales en las que un compromiso creíble puede evitar la entrada de competidores. Tema clave. El papel de la credibilidad en la negociación. Capítulo 6. El equilibrio de Nash. Resumen. Detalla cómo se alcanza el equilibrio en juegos de estrategias mixtas, donde los jugadores tienen múltiples acciones posibles y deben equilibrar sus elecciones con las de los otros. Tema clave. Cómo las elecciones individuales afectan el resultado colectivo, y la importancia de entender las estrategias dominantes. Parte 2. Información estratégica y comunicación. Capítulo 7. Juegos con información incompleta. Resumen. Introducción a los juegos en los que no todos los jugadores tienen la misma información. Aquí se exploran las estrategias que surgen cuando la información se distribuye de manera desigual. Ejemplo. Subastas en las que los postores no conocen los valores de los objetos por los que pujan. Tema clave. Señales estratégicas y cómo la revelación de información puede alterar el curso de un juego. Capítulo 8. Jugando con información privada. Resumen. Abarca cómo la información privada y las señales influyen en la toma de decisiones, usando ejemplos del mundo de los negocios, como las decisiones de inversión. Tema clave. La diferencia entre juegos de información perfecta e imperfecta. Capítulo 9. Estrategias de comunicación. Resumen. Explora cómo la comunicación entre los jugadores puede cambiar los resultados del juego. Se analiza el juego de la verdad y cómo la manipulación de la información puede llevar a ventajas estratégicas. Tema clave. La teoría del signaling y el papel de la comunicación creíble en la estrategia. Capítulo 10. Amenazas, promesas y credibilidad. Resumen. Discute cómo las amenazas y promesas pueden ser utilizadas estratégicamente, siempre y cuando sean creíbles. Los autores explican cómo los compromisos que no son creíbles pueden fallar. Tema clave. Ejemplos de cómo la credibilidad puede transformar conflictos en oportunidades para la cooperación. Capítulo 11. Juegos repetidos y estrategias de largo plazo. Resumen. Abarca juegos que se repiten en múltiples rondas, como la cooperación a largo plazo en negocios, y cómo las estrategias evolucionan con el tiempo. Ejemplo. Relación entre empresas que compiten a lo largo de los años. Tema clave. Estrategias tit for tat y cooperación repetida. Capítulo 12. Coordinación en juegos con múltiples equilibrios. Resumen. Introduce los problemas de coordinación en juegos con múltiples equilibrios posibles. Examina cómo los jugadores intentan coordinar sus acciones sin comunicación directa. Ejemplo. Situaciones en mercados financieros donde los participantes deben anticipar las acciones de otros. Tema clave. Juegos de coordinación y el desafío de alcanzar un equilibrio deseado. Parte 3. Aplicaciones prácticas. Capítulo 13. Estrategia en política y negocios. Resumen. Aplicación de la teoría de juegos a la política y los negocios. Se muestra cómo los líderes utilizan estrategias basadas en juegos para tomar decisiones políticas o corporativas. Tema clave. El análisis de estrategias electorales y fusiones empresariales. Capítulo 14. Subastas y estrategia de ofertas. Resumen. Se explora cómo funcionan las subastas y las estrategias óptimas para ofertar. Ejemplo. Diferentes tipos de subastas y cómo los participantes deben ajustar sus estrategias dependiendo del formato. Tema clave. Estrategia óptima en subastas con y sin información completa. Capítulo 15.
Estrategia en los deportes. Resumen. Como la teoría de juego se aplica en el contexto de los deportes, desde el fútbol hasta el baloncesto, donde los jugadores deben anticipar las acciones de sus oponentes. Tema clave. La importancia de las jugadas mixtas y la imprevisibilidad. Capítulo 16. Estrategia en la vida cotidiana. Resumen. Aplicaciones de la teoría de juegos en situaciones cotidianas como la crianza de los hijos, la interacción con amigos y familiares, y la vida en pareja. Tema clave. Cómo utilizar principios estratégicos para mejorar la toma de decisiones diarias. Conclusión y reflexión final. El libro termina subrayando la importancia de pensar estratégicamente no solo en situaciones competitivas, sino también en escenarios cooperativos. El uso de la teoría de juegos se extiende a todas las áreas de la vida. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La empresa, explicada de forma sencilla de Francisco López. Este libro es una guía accesible y práctica que desglosa de manera clara cómo funcionan las empresas, cuál es su rol en la economía y cómo se organizan para generar valor en la sociedad. A lo largo de este video, vamos a adentrarnos en los conceptos clave que todo emprendedor, estudiante o profesional debería conocer para entender mejor el entorno empresarial. Así que si estás listo para descubrir lo que realmente hace que una empresa sea exitosa, quédate con nosotros. Capítulo 1. ¿Qué es una empresa? En este capítulo, se define la empresa como una organización que se dedica a actividades económicas y comerciales con el objetivo de generar beneficios. La empresa es un ente que reúne recursos financieros y humanos para producir bienes o servicios. El autor destaca que las empresas son un pilar fundamental en la economía, ya que crean empleo y promueven el desarrollo económico. Capítulo 2. Tipos de empresas. Aquí se exploran los distintos tipos de empresas según su tamaño, propiedad y forma jurídica. Se destacan las microempresas, pymes y grandes corporaciones, y se explica cómo se clasifican según su tipo de propietario, ya sea un empresario individual, una sociedad limitada, una sociedad anónima o una cooperativa. Este capítulo también analiza cómo la estructura de la propiedad influye en la toma de decisiones dentro de la empresa. Capítulo 3. El rol de las empresas. Este capítulo profundiza en la función social de las empresas, explicando cómo no solo buscan beneficios, sino que también generan valor social. Las empresas contribuyen al bienestar de la sociedad al crear productos y servicios, pagar impuestos, y ofrecer empleo. Además, se menciona que el éxito de una empresa depende en gran medida de su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado y a las demandas de los consumidores. Capítulo 4. Organización interna de la empresa. Se aborda la estructura organizativa de las empresas, donde se explican los diferentes departamentos y áreas funcionales como producción, ventas, finanzas y recursos humanos. El autor describe cómo se organiza una empresa según su tamaño, destacando las diferencias entre una empresa pequeña, una mediana y una gran corporación. También se menciona la importancia del organigrama y la clara distribución de responsabilidades para un funcionamiento eficiente. Capítulo 5. Costos y beneficios. En este capítulo, el autor explica cómo las empresas generan beneficios a partir de la diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de productos o servicios y los costos asociados a su producción. Se analizan los distintos tipos de costos, como los fijos y variables, y cómo una buena gestión de estos puede impactar directamente en la rentabilidad de la empresa. También se menciona la importancia de entender los márgenes de beneficio y la necesidad de reinvertir en la empresa para su crecimiento y sostenibilidad. Capítulo 6. Fuentes de financiamiento. Aquí se discuten las diferentes opciones que tienen las empresas para financiar sus operaciones, como el capital propio, préstamos bancarios, emisión de acciones y financiamiento a través de inversionistas. El autor subraya la importancia de elegir una fuente de financiamiento adecuada según las necesidades y objetivos de la empresa, y cómo una mala decisión en este aspecto puede llevar a problemas financieros graves. Capítulo 7. El mercado y la competencia. Este capítulo trata sobre la importancia de conocer el mercado en el que opera la empresa y de entender a la competencia.
Se explica cómo una empresa puede posicionarse en el mercado a través de la diferenciación de productos, precios competitivos y estrategias de marketing efectivas. El autor también menciona la importancia de adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado para mantener la competitividad. Capítulo 8. El ciclo de vida de una empresa. El autor describe las diferentes etapas por las que pasa una empresa a lo largo de su existencia: la fase de creación, crecimiento, madurez y declive. Se destaca que cada etapa tiene sus propios desafíos y oportunidades, y cómo las decisiones estratégicas en cada una de ellas pueden determinar el éxito o fracaso de la empresa. También se menciona la importancia de la innovación y la diversificación para prolongar la vida útil de una empresa. Capítulo 9. La importancia de la innovación. En este capítulo se subraya que la innovación es clave para el éxito y la supervivencia de las empresas en un mercado competitivo. Se describen diferentes formas de innovación, ya sea en productos, procesos o modelos de negocio. El autor argumenta que la capacidad de innovar permite a las empresas mantenerse relevantes y responder a los cambios en las necesidades del mercado. Capítulo 10. El marketing en la empresa. Aquí se explora el papel del marketing dentro de la empresa, que incluye el análisis del mercado, la segmentación de clientes, y la creación de estrategias para promocionar y vender productos o servicios. El autor destaca la importancia de entender al cliente y de desarrollar una propuesta de valor que atraiga y retenga a los consumidores. Se menciona que un buen marketing es crucial para diferenciarse de la competencia. Capítulo 11. La gestión de los recursos humanos. Este capítulo trata sobre la importancia del capital humano en una empresa. Se explica cómo la selección, formación y retención de buenos empleados es fundamental para el éxito de la empresa. El autor también menciona la importancia de un buen liderazgo y de una cultura organizacional positiva que motive a los empleados a contribuir al logro de los objetivos empresariales. Capítulo 12. La responsabilidad social corporativa. Se aborda la responsabilidad social de las empresas, que implica no solo buscar beneficios económicos, sino también contribuir al bienestar de la sociedad y al medio ambiente. El autor menciona que las empresas responsables tienden a ganar la confianza y lealtad de sus clientes, empleados y la comunidad en general. Además, se explica cómo la responsabilidad social puede integrarse en la estrategia de negocio. Capítulo 13. La globalización y su impacto en las empresas. En este capítulo, se analiza cómo la globalización ha cambiado el entorno empresarial, permitiendo a las empresas expandirse a nuevos mercados internacionales. El autor destaca las oportunidades y desafíos que esto implica, como la necesidad de adaptarse a diferentes culturas y normativas, y la competencia global. También se menciona la importancia de estar al tanto de las tendencias globales para aprovecharlas a favor de la empresa. Capítulo 14. El futuro de las empresas. El libro concluye con una reflexión sobre el futuro de las empresas en un mundo cada vez más digitalizado y cambiante. El autor sugiere que las empresas del futuro deberán ser más ágiles, innovadoras y sostenibles para sobrevivir y prosperar. También se menciona la importancia de la digitalización y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el Big Data para mejorar la eficiencia y tomar decisiones informadas. Conclusión y reflexión final. En conclusión, el libro, La empresa, explicada de forma sencilla, nos ofrece una visión completa y accesible del funcionamiento de las empresas y su impacto en nuestra vida diaria. A medida que exploramos cada capítulo, queda claro que una empresa exitosa no solo se mide por sus beneficios, sino también por su capacidad para adaptarse, innovar y contribuir positivamente a la sociedad. Reflexionando sobre lo aprendido, es evidente que comprender estos principios no solo es crucial para quienes están en el mundo de los negocios, sino para todos nosotros, ya que las empresas, grandes y pequeñas, juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y social. Al aplicar estos conocimientos, podemos contribuir a la creación de empresas más responsables, sostenibles y exitosas en el futuro. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El arte de la guerra hoy de Juan Marroca. Juan Marroca es conocido por su capacidad de trasladar conceptos clásicos a contextos contemporáneos. En este libro, busca reinterpretar las enseñanzas de Sun Tzu para aplicarlas en el ámbito empresarial y estratégico actual.
La relevancia del arte de la guerra en la actualidad se debe a la constante necesidad de adaptación y estrategia en un mundo altamente competitivo, donde los principios de Sun Tzu se ven reflejados en diversas áreas, desde los negocios hasta la política internacional. Capítulo 1. El engaño. Concepto clásico. Sun Tzu argumenta que toda guerra se basa en el engaño. Esto implica crear falsas apariencias, confundir al enemigo y desviar su atención de los verdaderos objetivos. Interpretación moderna. En el entorno empresarial, el engaño puede tomar la forma de estrategias de marketing que crean expectativas o lanzamientos de productos sorpresa que desestabilizan a la competencia. Ejemplos actuales. Empresas como Apple, conocidas por su secretismo en el desarrollo de productos, mantienen a la competencia en la oscuridad hasta el último momento, generando un impacto significativo en el mercado. Otro ejemplo es el stealth marketing, donde las marcas promueven productos sin que los consumidores se den cuenta de que están siendo influidos. Capítulo 2. La percepción. Concepto clásico. La percepción es clave en la estrategia, ya que lo que los demás creen de ti o de tus movimientos puede ser más importante que la realidad misma. Adaptación moderna. En el mundo actual, la percepción de una marca o empresa puede definir su éxito o fracaso. Las percepciones se moldean a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las acciones públicas de las empresas. Casos modernos. Un claro ejemplo es la gestión de crisis de reputación en redes sociales, donde empresas como Nike han transformado controversias en oportunidades para reafirmar su imagen de marca. Además, el manejo de percepciones en el lanzamiento de productos, como Tesla, que crea una imagen de innovación y exclusividad. Capítulo 3. La forma. Concepto clásico. Sun Tzu enfatiza la importancia de ser como el agua, adaptándose a las circunstancias y cambiando de forma según el terreno. Aplicación en la estrategia moderna. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son cruciales en un entorno de negocios cambiante. Empresas que no se adaptan, como Kodak, enfrentan la obsolescencia. Ejemplos actuales. Netflix es un excelente ejemplo de adaptación, pasando de ser una empresa de alquiler de DVDs a un gigante del streaming y creador de contenido. También se puede mencionar cómo Amazon constantemente redefine su modelo de negocio, expandiéndose desde la venta de libros hasta convertirse en un titán del comercio electrónico y la tecnología en la nube. Capítulo 4. La preparación y el escenario. Concepto clásico. La preparación adecuada y la comprensión del terreno son fundamentales para ganar cualquier batalla. Sun Tzu advierte que la falta de preparación es una invitación al desastre. Interpretación en la era actual. En el ámbito empresarial, esto se traduce en la importancia de los estudios de mercado, la planificación estratégica y la anticipación de movimientos de la competencia. Casos de estudio. La estrategia de entrada de Starbucks en China, donde realizaron estudios exhaustivos para adaptar su oferta a la cultura local y comprender el comportamiento del consumidor. Otro ejemplo es cómo las grandes empresas tecnológicas como Google invierten en previsión y análisis para mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución. Capítulo 5. La velocidad. Concepto clásico. Sun Tzu destaca que la rapidez y la movilidad son esenciales para tomar la delantera en una batalla. La velocidad puede desorientar y desestabilizar al enemigo. Relevancia en el mundo actual. En los negocios, la velocidad de ejecución puede marcar la diferencia entre liderar un mercado o quedar rezagado. En particular, en la era digital, donde las innovaciones pueden surgir y expandirse globalmente en cuestión de días. Ejemplos modernos. Las startups disruptivas como Uber, que capitalizaron la velocidad en la ejecución para dominar el mercado de transporte, o la rapidez con la que Zoom se adaptó y escaló durante la pandemia de COVID-19, capturando una gran cuota de mercado en videoconferencias. Capítulo 6. La muerte. Concepto clásico. Sun Tzu aborda la muerte no solo como un fin inevitable, sino también como una transición que puede ser utilizada estratégicamente. En la guerra, aceptar la muerte permite a los soldados luchar con la máxima determinación. Interpretación empresarial. En el contexto moderno, esto se relaciona con la aceptación del fracaso y la capacidad de aprender de él.
Las empresas que reconocen sus fallas y se reinventan pueden salir más fuertes. Casos modernos. Blockbuster es un ejemplo clásico de una empresa que no aceptó la necesidad de cambiar y, en consecuencia, pereció. Por otro lado, IBM es un ejemplo de una empresa que ha pasado por múltiples muertes y renacimientos, adaptándose a nuevas eras tecnológicas. Capítulo 7. El general, el alto mando y las fuerzas especiales. Concepto clásico. Sun Tzu subraya la importancia del liderazgo, la estrategia del alto mando y la eficacia de las fuerzas especializadas en la guerra. Adaptación moderna. En las organizaciones actuales, esto se refleja en la necesidad de un liderazgo fuerte, la claridad en la toma de decisiones estratégicas y la utilización de equipos especializados para enfrentar desafíos específicos. Ejemplos de liderazgo moderno. Líderes como Jeff Bezos, cuya visión estratégica transformó a Amazon en una de las empresas más poderosas del mundo. También se puede mencionar el enfoque de equipos especializados en Google, donde se crean grupos de élite para proyectos innovadores. Conclusión y reflexión final. Recapitulación de claves. Repaso de las enseñanzas principales de cada capítulo y cómo se aplican en el mundo moderno. Reflexión final. La importancia de adaptar las estrategias clásicas a los desafíos actuales y cómo el arte de la guerra hoy proporciona un marco útil para enfrentar el futuro con una mentalidad estratégica. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Sí. De acuerdo. Cómo negociar sin ceder, de Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Este clásico de la negociación, desarrollado por el proyecto de negociación de Harvard, nos enseña cómo podemos resolver conflictos de manera efectiva sin ceder en nuestros principios ni dañar las relaciones. A lo largo de este video, vamos a desglosar los conceptos clave y estrategias que los autores proponen para transformar cualquier negociación en una oportunidad de obtener beneficios mutuos. Así que, si alguna vez has sentido que una negociación te pone entre la espada y la pared, este libro es para ti. Empecemos. Capítulo 1. No discuta sobre posiciones. El primer capítulo del libro introduce el problema central de la negociación basada en posiciones. Cuando las personas se enfocan en posiciones rígidas, las negociaciones tienden a volverse un tira y afloja, donde ambas partes intentan imponerse, lo que a menudo lleva a un estancamiento o a una solución insatisfactoria. Además, este enfoque pone en riesgo las relaciones, ya que cada parte puede sentir que ceder es una derrota. El libro propone abandonar las posiciones y centrarse en los intereses, que son las necesidades y deseos reales de las partes. Capítulo 2. Separe a las personas del problema. En este capítulo, los autores destacan la importancia de mantener las relaciones personales separadas del problema en cuestión. La negociación puede verse empañada por emociones, percepciones erróneas y problemas de comunicación. Fisher, Ury y Patton sugieren que los negociadores deben reconocer y tratar estas emociones, ser conscientes de las percepciones de los demás y mejorar la comunicación para evitar malentendidos. Separar a las personas del problema permite abordar las cuestiones de manera más racional y objetiva, mejorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Capítulo 3. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Aquí, se explora en detalle la importancia de identificar y centrar la negociación en los intereses de las partes, que son las motivaciones subyacentes detrás de las posiciones. Los autores sugieren que preguntar por qué y por qué no puede ayudar a descubrir estos intereses. Una vez identificados, es más fácil encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes. Este enfoque puede transformar la negociación en una búsqueda conjunta de soluciones creativas que beneficien a todos los involucrados. Capítulo 4. Inventa opciones de mutuo beneficio. Este capítulo se enfoca en la creatividad en la negociación. Los autores advierten contra la tendencia a ver la negociación como un juego de suma cero, donde una parte gana y la otra pierde. En cambio, proponen inventar opciones que ofrezcan beneficios mutuos. Para hacerlo, es esencial separar el acto de generar opciones del acto de juzgarlas. Se recomienda hacer una lluvia de ideas, pensar en soluciones que amplíen el pastel antes de dividirlo y encontrar formas de hacer que los intereses de ambas partes se complementen. Capítulo 5.
Insiste en usar criterios objetivos. Para evitar que las negociaciones se conviertan en un simple enfrentamiento de voluntades, el libro sugiere utilizar criterios objetivos para decidir entre las opciones. Estos criterios pueden incluir estándares de mercado, precedentes legales o costos de producción, entre otros. El uso de criterios objetivos ayuda a mantener la negociación justa y centrada en la realidad, y reduce la posibilidad de que una parte sienta que está siendo manipulada. Capítulo 6. ¿Qué hacer si ellos son más poderosos? Este capítulo aborda la situación en la que una de las partes es claramente más poderosa que la otra. Los autores introducen el concepto de BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, o mejor alternativa a un acuerdo negociado. Tener una BATNA sólida le da poder al negociador al proporcionarle una alternativa clara en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. Esto también puede ayudar a evitar aceptar un acuerdo desfavorable por miedo a no lograr nada. Capítulo 7. ¿Qué hacer si ellos no quieren jugar? A veces, la otra parte puede negarse a seguir las reglas de una negociación justa o puede intentar imponer su voluntad sin considerar los intereses de los demás. En este capítulo, se exploran técnicas para lidiar con negociadores difíciles, como la negociación Jiu-Jitsu, donde se utiliza la fuerza del oponente para redirigir el enfoque hacia los méritos de los problemas en discusión en lugar de caer en ataques personales o tácticas de presión. Capítulo 8. ¿Qué hacer si ellos usan trucos sucios? Finalmente, el libro aborda cómo enfrentar tácticas deshonestas o engañosas, como mentiras, manipulaciones o amenazas. Los autores sugieren que se debe identificar claramente estos trucos y abordarlos directamente, cuestionando su validez y redirigiendo la conversación hacia una negociación basada en principios. Es importante mantener la integridad y no dejarse intimidar por estas tácticas. Conclusión y reflexión final. El libro concluye con una reflexión sobre la importancia de la preparación y el uso constante de estos principios para mejorar la capacidad de negociación en todos los aspectos de la vida. Fischer, Uri y Patton enfatizan que el método de negociación basado en principios es aplicable en cualquier situación, desde conflictos internacionales hasta discusiones familiares, y ofrece una forma de resolver disputas de manera justa, eficiente y mutuamente beneficiosa. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si tienes algún otro libro que te gustaría que resumiera en el canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.